el congresista Moreno Morana, ¿cuál es el mensaje que van a llevar ustedes al Uruguay? Que en el Perú no hay persecución política, que lo que hay es un expresidente investigado por corrupción que quiere acogerse al asilo diplomático para decir que es un perseguido político. Alan García no está perseguido por sus ideas. Alan García está siendo investigado por graves delitos de corrupción que conducen a él, que conducen a varios de sus ministros cuando fue gobierno, y que está usando el mismo argumento que Keiko Fujimori utiliza para acogerse a la impunidad. Él está queriendo salir del país, él está queriendo fugarse de la justicia usando la figura del asilo diplomático. Eso es inaceptable y creo que la sociedad uruguaya y a la vez en el Frente Amplio consideramos que los senadores y representantes de Uruguay deben saberlo. ¿Usted se va a reunir allá con el Frente Amplio Uruguay también? ¿Tenemos entendido? Se han hecho las coordinaciones con el coordinador de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay, José Bayardi. Se ha solicitado una reunión con el presidente del Frente Amplio de Uruguay y a la vez se están gestionando protocolarmente las reuniones con la presidenta Topolowski de la Cámara de Senadores, y también se está pidiendo reunión con el presidente de la Cámara de Representantes y los presidentes de las comisiones de Relaciones Internacionales para informarles exactamente cuál es la situación que lleva a Alan García a pretender burlar el derecho de asilo para fugar y quedar impune de la justicia peruana. ¿Cuál es el daño que le está causando a Alan García en estos momentos al país con este? Porque en la carta ha escrito varias cosas, ¿no? Hay tres elementos muy graves, ¿no? En primer lugar, Alan García le hace daño a todo el país cuando él señala que no hay garantías de debido proceso, cuando él señala que hay persecución por las ideas, cuando él señala que no se respeta la independencia de poderes, y en la práctica lo que él hace es victimizarse, y resulta que siendo él el investigado por corrupción, llega a decir que más bien son los jueces corruptos o el autoritarismo en el Perú lo que ha llevado a que él pida el asilo. En segundo lugar, porque en realidad si Alan García logra su propósito, lo que está en peligro es la democracia en el país. No nos olvidemos que aquí los jueces y fiscales corruptos vinculados a Alan García, los señores Ríos, los Inostroza, los vinculados al fujimorismo, ¿no?, que se conocen como la mafia de jueces, fiscales, magistrados de los cuellos blancos del puerto, están cayendo. Si él lograra ser reconocido como un perseguido político, en realidad el daño que le hace es enorme a la democracia, y lo que hace es en cierto modo también influir en el ánimo de todo nuestro país, al decir que fiscales probos como Domingo Pérez, como Rocío Sánchez, como Susana Castro, el fiscal Vélez, serían más bien sus perseguidores. Y entonces esa situación de impunidad, de burla astuta, felona, de la que es capaz Alan García, efectivamente también le harían un enorme daño a este enorme esfuerzo que se está desplegando en todo el país por mandar a la cárcel, por investigar y sancionar a funcionarios corruptos o a jueces y fiscales que hayan caído en las redes de la corrupción de Odebrecht y sus consorciadas peruanas. Sí, en el caso de que le den el asilo a Alan García, ¿cuáles son las acciones que realizaría el Frente Amplio? Porque parece que después viene el paso del salvoconducto, ¿no? Bueno, en principio nosotros pensamos que la sociedad uruguaya y además el Poder Ejecutivo, los representantes en el Senado y en la Cámara de Representantes podrán ser lo suficientemente sabios y responsables además para darse cuenta que el asilo político es una figura que no aplica a investigados y procesados o sentenciados por delitos comunes o por delitos de corrupción. Eso está claramente establecido en la Convención de Caracas, 1954. Pero si, que también hay que preverlo, se le concediera el asilo político, lo que hay que decir claramente es que el presidente Vizcarra no debería otorgar de modo alguno
el salvoconducto. ¿Por qué? Porque sería admitir que en el Perú efectivamente hay una dictadura, que en el Perú se ha quebrado el Estado de Derecho, que en el Perú hay persecución política. Y si eso se hiciera, tengamos la certeza de que Keiko Fujimori, los cuellos blancos del puerto, los Ríos, los Inostrosas, Alejandro Toledo y PPK o Yantumara, todos ellos se podrían acoger a la misma figura, lo cual sería una burla para el país inaceptable. Por eso, en el supuesto caso negado que le concedieran la figura del asilo político, el presidente Vizcarra no debería dar ni un solo milímetro, un paso atrás, para permitir que se dé el salvoconducto. Por el contrario, el Perú tendría que defenderse con dignidad, tendría que salir por todo el mundo si es necesario para explicar los parlamentos a nuestras contrapartes comerciales que en el Perú lo que hay es una lucha contra la democracia, que en el Perú lo que hay es una amenaza al Poder Judicial y al Ministerio Público de parte de una corrupción que además, en el caso de los cuellos blancos del puerto, está vinculada al narcotráfico. Y en esa lucha tenemos que ser muy claros, caiga quien caiga, ni un centímetro atrás en la lucha contra la corrupción. Gracias, Marco. Muchas gracias a usted.